Hello guapurris, vamos a arrancar con las cripto noticias para el día de hoy y tenemos que el precio del Bitcoin cae nuevamente por debajo de los $20,000 cuando las ballenas están enviando sus 50,000 Bitcoin a los intercambios. Te lo había dicho en las cripto noticias del día de ayer que si no superábamos los $22,000 íbamos a regresar al área de 18,900. Pues no hemos llegado a esa área, pero sí que hemos roto los $20,000 nuevamente. Bitcoin experimentó un cambio dramático el 22 de junio cuando los máximos de varios días dieron paso a una nueva inmersión por debajo de los $20,000. Bitcoin podría haber una acumulación por debajo de la línea de la tendencia clave. Los datos que dice Cointelegraph Markets Pro y TradingView mostraron que Bitcoin, el par Bitcoin y USD, detuvo abruptamente sus últimas ganancias para alcanzar los mínimos de 19,947 en Bitstamp. La criptomoneda más grande había superado los 21,700 el día anterior, su mejor desempeño desde el 16 de junio, pero el impulso disminuyó durante las operaciones del Wall Street. Te dije que había que estar pendiente también con lo que estaba pasando con la bolsa de valores, ya que el día lunes era feriado y ayer pues entró la bolsa de valores en acción. Más cripto noticias para el día de hoy, guapuris, pero antes quiero enviarle un saludo a los guapuris que están apoyando este proyecto, las cripto noticias, todos los días. Voy a seguirla haciendo hasta cuando la gente quiera y hasta cuando el cuerpo me pida. Ya saben que es un poco difícil grabar, editar y subir el contenido, pero si ustedes lo quieren yo lo hago. Gracias a Maxi Villar, dice: me parece súper importante estar informado y a veces no tengo tiempo para estar buscando, por lo tanto valoro mucho tu trabajo y que lo compartas. Gracias Maxi Villar. Tenemos a Heiser Paredes, dice: excelente, siga así, nuevo suscriptor 4021. Aplauso para el suscriptor 4021, ya vamos por 4030. Antares también dice: sí a las criptomonedas, muy buena información que traes al canal. Excelente Antares. Y también tenemos a Gambit que dice: seguí con las criptomonedas, me imagino que eres de Argentina. Saludos mi gente de Argentina. Y bueno, ya tú sabes, si quieres apoyar esto solamente dale tu like y todos los días pues pon un corazoncito, un icono. Yo sé que es tedioso comentar en todos los videos, pero ayudarías a que el video pues vaya a más gente y así yo poder seguir trabajando, llevándote todos los días las criptonoticias. Así que dale, comenta todas las criptonoticias, ponle un comentario, un icono, lo que sea, un puntito, una carita y con eso ya estarías aportando a este proyecto. Tether presenta una moneda estable vinculada a la libra esterlina. Fíjate bien lo que está haciendo Tether. Tether no es uno de mis favoritos, ya que tú sabes las cosas que se han hablado mucho de Tether que no concuerdan y no es centralizado y están haciendo muchas cosas extrañas, ¿no? Pero ya tienen el dólar, tienen el USD, tienen también el de México, el peso mexicano, y ahora se fueron a la libra esterlina. Atención con esto. Tether es el emisor de moneda estable USDT vinculado al dólar estadounidense y planea introducir una nueva moneda estable vinculada a la libra esterlina. Tether anunció hoy que el token GBT se lanzará en julio y estará disponible por primera vez en la cadena de bloques de Ethereum y será la quinta moneda estable de la compañía, uniéndose al USDT, el EURT, que es del euro, el CNHT vinculado al yuan chino y el extranjero MXNT vinculado al peso mexicano. Así que atención con lo que está haciendo Tether, guapurris. Dice: creemos que el Reino Unido es la próxima frontera para la innovación de la blockchain y la implementación más amplia de criptomonedas para el mercado financiero. Fue lo que dijo el CTO de Tether, Paolo Ardoino. Por otro lado, guapurris, el asesor de la Comisión Europea actualmente dice que no estamos en camino de regular las DeFi. Los fundadores de la semana de la cadena del bloque de Bruselas se pusieron algunos objetivos en mente cuando se propusieron organizar el evento, introducir a las criptomonedas en el espacio, mostrar el ecosistema de la cadena de bloques belga y construir algunos puentes entre la industria y los reguladores. Si hay algo que Bruselas simboliza para la gente es la regulación, dijo a Decrypt el fundador del evento, Christophe de Beukeler, antes de la conferencia. Apareció en los titulares cuando se comprometió a tomar un salario en Bitcoin este año, una decisión en la que dijo que no se arrepentiría a pesar de la reciente caída de las criptomonedas. Así que ya lo sabes, no están pendientes de regular por ahora las DeFi. Seguimos con más cripto noticias. Ex gerente senior de Huobi acusado de comercio ilícito. Las autoridades de Hong Kong están procesando a un ex gerente senior de la criptobolsa Huobi acusado de ganar ilegalmente $5 millones al comerciar en secreto contra la empresa. Según un informe de The Financial Times del miércoles, el caso gira en torno a las operaciones supuestamente ejecutadas en febrero y marzo del 2020 por Chen Bolian, ex gerente senior del departamento de clientes institucionales de Huobi. Chen fue arrestado en mayo del 2020 y acusado de acceder a los sistemas internos de Huobi con intenciones delictivas y deshonestas. Una
Una demanda civil presentada por Huobi alega que Chen abrió una cuenta minorista a nombre de su padre, usando su autoridad para aprobar una línea de crédito de 20 millones de dólares de la plataforma comercial. Y a pesar de lo mal que le está pasando Crypto.com, obtiene la aprobación de los reguladores financieros de Singapur. El principal intercambio de criptomonedas con sede en Singapur, Crypto.com, recibió la aprobación en principio de la autoridad monetaria de Singapur para su licencia de institución de pago principal. La licencia le permitirá que la plataforma brinde una gama de servicios de pago en ese país. El miércoles 22 de junio, Crypto.com anunció la aprobación de Singapur, que es necesaria para ofrecer los servicios de token de pago digital en el marco de la ley y los servicios de pago de Singapur. En el anuncio, Chris Marsalet, cofundador y CEO de Crypto.com, anunció y confirmó el compromiso de la empresa en colaborar con las regulaciones de Singapur. Bueno, de esta manera llegamos a la parte final, Guapur, y recuerda los comentarios abajo para seguir apoyando este proyecto, nuestro grupo de Telegram que está en crecimiento, y también te dejo abajo los links directo a las noticias por si la quieres leer y ampliar un poquito más la información. Ya lo sabes, ¡nos vamos!